Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Tierra Adentro a través de ATV+. Mi nombre es Oscar Díaz y los acompaño la próxima hora con entrevistas, datos duros, información sobre el futuro y la tecnología y todo lo que ustedes ya conocen gracias a que nos están acompañando 5 meses. Esta es la última edición de julio, estamos en plenas fiestas patrias, esperamos que hayan disfrutado estas fiestas patrias, aunque todo viene con, ¿no es cierto?, con sabor amargo a veces. Pero bueno, de eso hablaremos en la siguiente edición. Hoy tengo para presentarles varias entrevistas que estoy seguro van a ser de su interés. Y vamos a empezar de inmediato yéndonos hasta Nueva York con José González en Desde Wall Street, que llega como siempre gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors. En Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, ya estamos entonces en directo desde Wall Street con José González, como siempre, como todos los domingos. José, buenas noches. Buenos días, Oscar. Encantado de estar en el programa nuevamente. José, un reciente informe de la calificadora de riesgos Standard & Poor's ha causado revuelo en el mundo de las finanzas, ciertamente, porque habla del nuevo paradigma del cobre, ¿no es cierto? Tú has leído ese informe que tiene, entiendo, 121 páginas y que ha sido, digamos, ha despertado mucho interés. ¿Cuál es el postulado central de este documento? Correcto, Oscar. El informe que es hecho por Standard & Poor's 500, pero en base a una compañía que ellos compraron de inteligencia y mercado de materias primas que se llama HIS Markets, establece un nuevo paradigma del cobre citando a la Agencia Internacional de Energía, que dice que en el nuevo sistema energético va a ser intensivo en el uso de metales, a diferencia del sistema energético que estamos dejando de lado, que era intensivo en el uso de combustibles, y que no existe suficiente oferta de metales para suplir y sostener este nuevo paradigma. SIP argumenta que el cobre va a ser el metal esencial en este nuevo paradigma y que es el metal de la electrificación. Señala además que la demanda del metal se va a duplicar de las actuales 25 millones de toneladas métricas anuales a 50 millones hacia el año 2035, que va a llegar a 53 millones en el 2050 y se va a mantener estable a esos niveles. Ahora bien, señala que vamos a tener un déficit crónico de cobre, que podría ser de 9.9 millones de toneladas métricas hacia el año 2035, que representa más o menos el 20% de déficit de lo que demanda la transición energética. Ahora, este mismo informe, José, y es bueno compartirlo con los amigos de Tierra Adentro, habla, por ejemplo, que Estados Unidos actualmente importa más o menos el 57% del cobre que consume, pero que en pocos años pasará a ser 67%, o sea, un crecimiento de 10% que en realidad es más si es que analizamos ese 57%. Ahora, esto hace que nuevamente la mirada se dirija hacia los primeros productores de cobre del mundo. ¿Cuáles son? Ya lo saben los amigos que nos acompañan hace 5 meses. Chile y Perú. Pero Perú, y ahí aparece un tema que quisiera que expliques a los amigos, tiene una mayor capacidad de minado. Es decir, al parecer esto hace mucho más fácil explotar el mineral acá. ¿Cuál es este concepto que ha llamado la atención y que deberían las autoridades peruanas prestar mucha atención? Como habíamos mencionado en un programa anterior brevemente, el reporte señala que la escasez del cobre podría ser un factor de riesgo geopolítico en el siglo XXI, similar al que fue el petróleo en el siglo XX, pero aún ciertamente en cierto sentido más grave, porque según el reporte, el 38% del cobre se centra en Perú y Chile, cosa que nunca había sucedido con el petróleo, que solo 2 países tuvieran tal proporción, y que el Perú y Chile en cierta medida tienen esa mayor capacidad de minado anual que mencionabas. ¿Cómo se define en minería la capacidad de minado? La capacidad de minado es la capacidad productiva de un yacimiento que se define como el volumen máximo de cobre que se puede producir anualmente. Y siendo la capacidad de utilización del yacimiento el ratio de producción total vis a vis la capacidad anual productiva. Es decir, que fuera del Perú y Chile, la capacidad de minado es limitada porque no se puede producir el cobre en los volúmenes que producen ambos países
en términos comercialmente ventajosos. Y esa dinámica no cambiaría en el mediano y en el largo plazo y que agravaría esta situación norteamericana de esta dependencia que acabas de señalar de importación de cobre del 57 al 67%, que además es delicada por los Estados Unidos porque el 42% de la refinación del cobre está en China. De ahí que este mismo reporte, como lo mencionamos brevemente hace unos programas, podría desatarse, según el reporte, una guerra del cobre, que no va a ser con cañones ni barcos, sino va a ser una guerra comercial y corporativa, como señalaba el último PDAC, en donde subraya la consolidación de la actividad cuprífera a nivel global y una competencia entre las dos economías hegemónicas en el planeta al respecto. Totalmente de acuerdo. Y además, José, y esto es bueno advertir a tanto autoridades como a empresarios, ¿qué está pasando? Si hablamos de que Estados Unidos pasaría de 57 de importación a 67 de importación de cobre, quiere decir que va a luchar, es lo que dice José, va a luchar contra el otro gran comprador del mundo. ¿Cuál es? China. Entonces, no nos extrañe que empecemos a ver más empresas americanas entusiasmadas por adquirir más minas en el Perú, cosa que no había pasado en los últimos años, que casi le habían dejado el terreno a los chinos. Esto es un tema geoestratégico que estamos advirtiendo en el programa, como hicimos antes cuando hablamos de la transición energética, cuando hablamos de la escasez de la urea, el fertilizante, cosas que después se dieron. José. ¿Y acaso buscar un por favor, comentario brevísimo? Invertir en refinación en el Perú. Chile refina el 20% del cobre que produce. Nosotros no refinamos nada. Es decir, el Perú podría independizarse, claro, valor agregado, empleo de mayor crecimiento, y si llegáramos a convenios de inversión de los gigantes mineros internacionales, de construir capacidad de refinación de cobre en el Perú. Totalmente de acuerdo. Y justamente la semana pasada, como viste, emitimos un reportaje preparado justamente en Hilo, donde conocimos por dentro la fundición de Hilo de Southern, que invirtió $600 millones para hacerla de altos estándares de modernidad. Y obviamente uno dice, ¿por qué no tenemos más fundiciones como la de Hilo? Pero bueno, repitiendo estos temas, José, estoy seguro que nos van a hacer caso como en otras ocasiones. Déjame hacerte la última pregunta. Me comentabas antes de salir al aire, y esto me pareció interesante compartirlo con los televidentes, que en las últimas semanas han asaltado containers. Escuchen, han empezado a asaltar containers con mineral de oro y plata. Por ejemplo, un asalto se dio en Manzanillo, en México, y también han asaltado containers con cobre en Kansas y Nebraska en los Estados Unidos. Esto puede parecer anecdótico, pero no lo es en realidad. Es correcto, Jara, es sintomático, ¿verdad? El robo en Manzanillo fueron 20 contenedores de 40 pies. Hay que imaginar lo que es un contenedor de 40 pies. Un grupo de 15 a 20 maleantes tomaron por 10 horas el puerto, uno de los terminales del puerto de Manzanillo, que es el puerto más ocupado en México, y se demoraron 10 horas en encontrar los contenedores y se los llevaron en lo que se considera el atraco más grande y audaz en México en mucho tiempo. Y se llevaron, estos contenedores tenían concentrados de oro y plata. Y en las últimas semanas ha habido, como señalabas, otro asalto en Topeka, Kansas, en las instalaciones de Union Pacific, y en Omaha, Nebraska, en unas instalaciones comerciales, los dos últimos casos en cobre. Sabemos, lo hemos comentado, que el cobre ha declinado en las últimas semanas a pesar de que está experimentando un rebote. ¿Y acaso los maleantes le estén dando más valor a los metales que el propio mercado financiero? A ratos la historia hoy se parece a la del viejo oeste que conocimos de chicos cuando veíamos estas películas de cowboys. Muchas gracias, José. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y bueno, después de esta conversación tan interesante como siempre con José, debo presentarles la primera entrevista de hoy en estudio, y esto llega gracias a Engie Energía Perú. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. Bien, está con nosotros nuestro primer invitado, Senior Partner de Viceversa Consulting, experto en temas de minería, minería informal y formal, por supuesto, Hernán Valdivia. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ya ha estado con nosotros antes, pero le dijimos que lo íbamos a volver a invitar y aquí está. Muchas gracias, Oscar. Hernán, después de ver hace pocas semanas la masacre de mineros informales en Arequipa, te pregunto si la formalización minera es un mito
o una realidad en el año 2022? Bueno, esta pregunta tiene dos conceptos importantes, ¿no? Mito quizás para aquellos que les falta el conocimiento de lo que realmente es la formalización minera. Mito para aquellos que creen que la formalización minera es exclusiva para la explotación de oro, cuando también la formalización minera como actividad económica, actividad de recaudación tributaria, lo que más importa es todos los niveles de explotación minera, incluyendo óxidos, sulfatos, cobre, oro, zinc, todo lo que realmente el Perú como gran país minero puede producir. Ahora, en base a tu experiencia, debo recordarles a los televidentes que has sido asesor de varios ministros de Energía y Minas y también en la PCM, y has visto de cerca lo que está pasando con esto de la legislación. ¿Cuáles son las causas más relevantes por las cuales no se formalizan los mineros ilegales o informales? Bueno, la actividad minera de formalización que está orientada al sector de minería artesanal, pequeña minería, pues tiene actividades concurrentes a la propia actividad minera. Uno de ellos la seguridad operacional, la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, la propia recaudación tributaria y de las actividades concurrentes, alimentación, combustible. Entonces muchos creen que las actividades o marco legal han sido temas paralelos. Hoy en día, por ejemplo, la inclusión de SUNAT dentro de los temas de formalización minera a partir del año 2012-2013, para muchos mineros artesanales ven esto como un castillo de hadas, un castillo desconocido, un temor muy grande, cuando en realidad es cuestión de cumplir los formatos que establece el Ministerio de Energía y Minas, tener la voluntad y sobre todo tener un buen asesor que pueda llevar por un camino feliz la formalización. Claro, claro. La asesoría siempre es fundamental. En base a tu experiencia, ¿cuál es la región que más ha avanzado en la formalización minera? ¿Y por qué? Muy buena pregunta. La trazabilidad de informalización minera desde el año 92, año 2002, que realmente se dio el empuje mayor con el decreto legislativo 709, y con los decretos legislativos a partir del año 2012, el 1105, 1107, etcétera, etcétera, ponen a la zona de Puno como una de las principales regiones en formalización minera. Puno llegó a alcanzar casi un promedio de 4.100 formalizados, incluyendo ahí a comunidades, la comunidad de Rinconada del Lago, por ejemplo, o la comunidad cooperativa municipal. Son comunidades que albergan a 700 a 500 mineros, pero solamente se cuenta una sola actividad de formalización de una comunidad, que si sumamos a los mineros que se incluyen, pues aumentamos el número. O sea, que Puno sería la región que más formaliza sus mineros. Correcto. Ajá. Puno actualmente lidera la formalización minera, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Qué te explica? Porque la esa gran situación? minería no está presente, ni la media minería está presente en Puno. Ah, ya, ok. En consecuencia, el paradigma de la formalización, que es el contrato de cesión de uso, el contrato de explotación que le hace el que tiene la concesión, pues obviamente no existe en Puno, porque los dueños de la concesión son la comunidad. Claro, porque en Puno, recuérdame, a ver, Corani es un proyecto, todavía Sí, no ve la luz, está así hace es. años ahí, Sí. medio paralizado. Falciani, que es el tema del litio que hemos abordado en este programa también está ahí, a pesar de que ya ahora ha pasado a manos de Américas Lithium, Correcto. en Nevada. Pero no hay ningún proyecto grande que esté formal desarrollado en Puno. O sea, formal, de gran minería, De gran minería. no hay. No hay. Entonces, esto quizás ha sido el paradigma que se ha roto con el tema de la formalización. Porque si vemos otras zonas de concesión minera de oro, Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Cerro de Pasco, etcétera, la gran minería está presente y los mineros informales que tienen son los que obligatoriamente tienen que hacer el contrato de cesión de uso, que es otro paradigma que se tiene que solucionar en relación a la actividad minera propia, porque también hay que diferenciar el tipo de minería. En placeres auríferos, en socavón o en otro tipo de actividad donde las normas son iguales, pero deben ser diferentes. Deberían ser diferentes. Sobre eso quería preguntarte. Sí. ¿El marco legal actual es beneficioso o perjudicial, desincentivador para quienes quieren formalizarse?
Porque se ha discutido mucho del marco legal, inclusive los grandes mineros han cedido en alguna oportunidad para poder aceptar las condiciones de la pequeña minería. Y del otro lado, la pequeña minería, los colectivos mineros, los grupos de mineros artesanales también han reclamado que son sin número de normas. Algunas paralelas o independientes o algunas no concurrentes. Sin embargo, lo principal es que en este momento el registro de formalización minera, el REINFO, ya se cerró. Las actividades de formalización terminan el 24 de diciembre de este año. No hay capacidad. ¿Las que se extendieron? Las que se extendieron. Hubo tanto lío al principio de año, Exacto. que por qué se extiende. Exacto, exacto. ¿Tú sí estás de acuerdo con esa extensión? Bueno, ¿Estabas de acuerdo, es digo? que para esa extensión había 80.000 mineros inscritos y había que atender cuando Claro, solamente... no podía cerrar la puerta. No podíamos cerrar la puerta Ok, si tengo tanta gente en la puerta. Claro, es que había quienes decían, bueno, pero con esto estamos haciendo la de siempre, nunca se van a formalizar porque seguimos dando plazo tras plazo. Pero claro, si había 80.000 ahí en la puerta, no puedes cerrarle las puertas. Definitivamente, esto es como una procesión. Y tanto así que hay gobiernos regionales como La Libertad, que se ha puesto la camiseta, y en este momento el gobierno regional de La Libertad es el que está a un ritmo de carrera formalizando. Después de Puno y viene La Libertad, después viene Arequipa, viene Cusco, y así son datos que he podido extraer directamente del Ministerio de Energía y Minas, como hay otras regiones que están cero en formalización. Caso Tumbes, caso Amazonas, donde el CENEPA es una zona de reserva natural de mucha explotación y un gran paraíso para formalización, pero no se está haciendo mucho. Pero, o sea, para terminar, en tu experiencia, ¿tú podrías afirmar que los mineros informales, ilegales, en su mayoría, sí están dispuestos a formalizarse o que preferirían ser informales por siempre? Esta pregunta es difícil de responder porque concurren los temas sociales. Para yo ser formalizado tengo que tener definitivamente un respeto al patrimonio natural. Y lamentablemente el patrimonio natural de las últimas informaciones que nos ha favorecido CONIDA con respecto a las imágenes satelitales, hemos visto, por ejemplo, que el Parque Nacional del Mano está destrozándose cada día un promedio de 2 kilómetros diarios. Hemos llegado a 120 kilómetros de la interoceánica. Sí, claro. ¿No? Igual está el Parque El Huascarán, el Parque del CENEPA. Son parques nacionales donde hay mucha minería ilegal y ellos permanecen en ese status quo. Porque se olvida del tema de salud ocupacional, se olvida del tema tributario, entonces para ellos es fácil estar en la zona de confort, ¿no? Ese es el problema. Bueno, y claro, ahí queda entonces el reto del Estado, ser lo suficientemente inteligente, creativo, para llamarlos, para hacerles sentir que formalizarse no les va a hacer un mal negocio, sino puede permitirles incluso crecer más. Claro, ese es el reto. Ese es el reto que hizo muy bien el Ministerio de Energía y Minas con el último director, Alberto Rojas, que se olvidó del escritorio y más bien salió al campo y salió a los gobiernos regionales a alentar la formalización. Y eso ha dado buenos resultados. Ese es el tema. De acuerdo. ¿No? Eso es que nos quedamos con esa reflexión. Así es. Muchas gracias, Hernán. En todo caso, vale la pena recordar a los televidentes que Hernán es Senior Partner de Viceversa Consulting y obviamente conoce perfectamente estos temas. De hecho, estás ayudando a mineros informales a formalizar, que es la idea, ¿no es cierto? Al final. Así es, a las grandes comunidades. Así es. nos han ayudado. Muchas gracias. Quédate ti, conmigo, por favor. Nos vamos ahora para presentar la segunda entrevista que llega gracias a Viceversa Consulting. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Ok, después de conversar con Hernán Valdivia, vamos ahora a hablar con Oscar Butler, también Senior Partner de Viceversa Consulting, en el tema elecciones municipales y conflictos. Buenas noches, Oscar, bienvenido. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? Cuando hay época electoral, sobre todo en elecciones regionales o municipales como las que vienen ahorita nomás este año, los candidatos arrecian sus ataques contra las industrias extractivas, específicamente la minería, petróleo, energía, porque son las industrias que no están pues, en Miraflores, en San Isidro, sino que están lejos, ¿no es cierto?, en zonas rurales. ¿Cómo deberían prepararse las empresas ante esta realidad? Mira, ahí hay dos niveles de respuesta, ¿ya? La primera es que el tema electoral, sobre todo en los lugares donde hay canon minero, se convierte en una suerte de guerra sin cuartel,
por tratar de inflar al máximo expectativas electorales, ¿no? Porque evidentemente, y hay que decirlo con mucha claridad, no es generalizar, pero hay un interesante presupuesto en muchas de estas municipalidades. No sigo más. Pero por otro lado, esto también en estas campañas se exacerba mucho hacia las comunidades con referencia a la empresa. Sin embargo, pasan cosas curiosas, ¿no? Estaba leyendo que hay una municipalidad, no voy a decir dónde, porque recibe 85 millones anuales y va a gastar 22 millones en pistas y veredas para el casco urbano. Sin embargo, las 14 comunidades que están en el área de influencia directa de la mina no las atiende el Estado con agua y desagüe y donde tienen un déficit de más o menos un 70%, esa es la brecha. Entonces, ahí tenemos también un problema en el cual las empresas deben de tomar debidas precauciones para tener diagnósticos claros de qué necesita la gente y ayudar y apalancar a que las comunidades puedan hacer que el gobierno local, que es el que tiene más dinero incluso, pueda invertir en ellos. Claro. Y con eso podríamos bajar mucho la conflictividad social. De acuerdo. Ese acompañamiento, ¿no? Exacto. Porque claro, cuando hablamos, y en viceversa, conversamos hace 22 años con las empresas mineras, petroleras, energéticas, encontramos algunos que dicen, oye, pero yo no puedo reemplazar el Estado. Y nosotros no proponemos que reemplacen al Estado, pero tienen que acompañar a esa gente que no conoce el Estado, ¿no es cierto? Justamente para ayudarlos. Ahora, ¿por qué es tan importante en tu experiencia contar con un buen diagnóstico social o situacional en estas épocas electorales en particular? Es para saber cómo se están moviendo las tendencias de pensamiento. O sea, eso es algo importante. O sea, no solamente hay que saber cómo están las brechas desde el punto de vista cuantitativo, o sea, las brechas en salud, en educación, que dicho sea de paso, en todas las zonas mineras es deplorable. Ya las brechas son altísimas, sí, claro. Pero también hay que medir las brechas sociales, de lo que es la aspiración de la gente, ¿no? Y hacia dónde van a volcar la aspiración. Entonces ese es un momento, una cosa importante, y eso siempre lo he dicho yo en el equipo de viceversa, ¿no? O sea, se trata de que las empresas puedan hacerse parte del territorio, acompañar a las comunidades para que el gobierno local cumpla con lo que tiene que hacer. Y no distraiga, como pasa en muchos lugares, en donde mucho dinero del canon termina yendo simplemente a construir losas deportivas, con mini estadios y todo lo demás, pero cosas básicas como ponerle internet a los colegios, como mejorar los colegios, no hacen nada, ¿no? Y el gobierno local sí es su función, por ley, el de invertir. Y más aún te digo, por ejemplo, todo el problema que hay en la zona del corredor minero, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que ocurre? Revisa todos los distritos. O sea, no llegan al 60% de ejecución en lo que son obras de inversión. O sea, tenemos un Estado. Ahora, ¿qué puede hacer la empresa minera? La empresa minera, conociendo qué falta, qué necesitan, puede acompañar. Sabemos que los gobiernos locales no saben hacer expedientes técnicos en un 90%. Así es, en un 90%. Pero sí puede apoyarte la empresa minera. Claro. Y no lo que pasa como ahora, que ahora la comunidad de frente, como no le hace caso al gobierno local, de frente va a la minera y le pide todo. No, y además, se genera conflicto social. Claro, y hay que recordar una cosa, ¿no? No sé por qué, pero lo concreto es que el canon minero no se puede usar, por ejemplo, en capacitación de los equipos gerenciales de las comunidades, ni de los municipios. Entonces, ¿qué pasa? Allí, en ese vacío, entra la empresa, o puede entrar la empresa, para suplir justamente lo que tú estás proponiendo ahora y que me parece absolutamente acertado. Dime, Oscar, ¿qué tipo de profesionales deberían realizar, ya hablando de estos análisis situacionales, por ejemplo, estos diagnósticos, para saber exactamente cómo viene la situación para las elecciones, por ejemplo? Tú puedes tener equipos multifuncionales, holísticos, pero una cosa que es cierta, el campo, o sea, la experiencia de campo es la que te permite identificar mejor las cosas que están pasando. O sea, muchas veces yo he visto un montón de estudios académicos muy bien hechos, ¿sabes? ¿Para qué? Con muchas citas, pero que en el campo, o sea, en la realidad, no te funcionan, pues, porque te dan un dato frío, no te explican el por qué, no hay un análisis más detenido desde lo que es la percepción que tiene la gente.
Claro. Por eso yo digo a veces cuando nos reunimos con empresas en Viceversa, que parte quizá del know-how de los consultores de Viceversa, no solamente estos 22 años de actividades dentro y fuera del Perú, sino sobre todo las heridas de guerra. Es decir, el haber cometido errores son la única manera de aprender. No es escribiendo libros, sino yendo al sitio y enfrentando los problemas reales con gente real. Pero es cierto, mira, cuando comenzamos a hacer los planes de desarrollo comunal, personalmente te lo digo, yo comencé con un modelo de metodología, pero conforme estuvimos en el campo comenzamos a ver que había, entonces ya la segunda, tercera generación, claro, el modelo de cómo hacerlo ha mejorado mucho. ¿Cuántos habrás dirigido hasta ahora? Más o menos. Mira, yo he trabajado principalmente unos 40 o 50 a nivel incluso de municipalidades, ¿no? Y de provinciales. Pero en esto, por ejemplo, en estos planes de desarrollo comunal, uno va aprendiendo que, por ejemplo, tú tienes que ir a hablar en quechua, pues. Tú no puedes dirigir un taller en español. Claro, claro. Porque simplemente el nivel de atención es distinta. Claro, claro. ¿No? Ni tampoco puedes ir, pues, con tu último terno Calvin Klein. O, bueno, o el tuyo. Así no. Eso sí está claro. Pero... Alguien me decía, un buen televidente me decía, oiga, ustedes toman y son tierra adentro y todo, pero quizá usted debería salir en mangas de camisa. Bueno, no exageremos. Estamos acá ya. Yo no traigo corbata. No, pero está muy bien. Sí. Oye, última pregunta, nos gana el tiempo. ¿Se pueden realizar estudios sociales, diagnósticos situacionales en épocas de agitación social? Sí. Sí, te voy a decir, porque todo el mundo te va a decir no, ¿ya? No, que la cosa está movida, pero al contrario, ese es el momento en que tú encuentras la efervescencia y puedes captar la efervescencia. Lo que pasa es que sí tienes que tener experiencia para poderte manejar, ¿no? O sea, hay códigos, hay protocolos, hay formas de pensar, y ahí entra mucho el tema intercultural, que tienes que respetar. Si no, terminas cometiendo errores y terminas saliendo en burro, ¿no? Claro. Pero es que es cierto, o sea, la forma de hablar con la comunidad, la forma de hablar con ¿cómo se llama esto?, con las autoridades, tiene todo un protocolo que en Lima no lo entendemos muy bien. O sea, hay que ir a verse golpeado contra la pared 3 o 4 veces como nos ha pasado. Otro día conversaremos contigo sobre el tema de los ronderos. Últimamente se hizo tanto lío y desde Lima, ¿no?, satanizas a los ronderos. Yo no estoy aprobando, por supuesto, secuestros, pero oye, primero hay que entender bien cómo funciona eso, desde cuándo funciona así, para luego, porque el grave error, el mayor error que tenemos en Lima es que creemos que todos piensan como los limeños y no es así. No. Y la sierra, olvidada del país, es otro país. Te agradezco mucho tu presencia hoy. A ti, muchas Oscar. Gracias. Hay tema para hablar. Sí, claro. Bueno, con eso nada, nos vamos de inmediato al primer corte comercial, nos vamos con la bolsa de trabajo, pero tenemos mucho más para ustedes. No se vayan. Bien amigos, empezamos de inmediato el segundo bloque de Tierra Adentro por ATV+. Vale la pena recordarles que tenemos redes sociales, como todos los domingos. Les recuerdo que tenemos redes sociales, tanto Tierra Adentro Perú como Oscar Díaz Perú. Nos pueden buscar en las redes, lo que están viendo en pantalla, nos pueden hacer sugerencias de temas. Nosotros encantados de escucharlos, de conocer también sus opiniones, sus críticas serán bienvenidas para mejorar en cada programa. Bien, vamos a empezar este segundo bloque en una conexión directa con París, con la experta, la abogada ambientalista Patricia Cuba-Sichler, que entiendo ya está con nosotros. Buenas noches, Patricia. Sí, buenas noches, Oscar. Un gusto de conversar contigo. Patricia, tú eres abogada ambientalista, como he dicho hace un momento, con gran experiencia además en gestión de suelos contaminados en Francia, donde radicas. En el Perú tenemos la problemática de la gestión de pasivos ambientales mineros, ¿no?, los famosos PAM. ¿Cómo aprecias tú el tratamiento, cómo se está tocando este tema por parte de las autoridades en este año? Mira, Oscar, primero agradecerte por la invitación. A la fecha, el último inventario de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM
nos reporta en el 2022 alrededor de 8.000 pasivos a nivel de todo el territorio nacional. Eso nos hace, para hacer un ejemplo comparativo, una diferencia de más o menos 800 pasivos menos en relación al inventario del 2018, que es la época en la cual empezamos a trabajar a fondo en este tema. Así que bueno, la conclusión que podemos sacar de eso es que el órgano encargado de la remediación activos mineros SAC debe haber hecho su trabajo en lo que respecta a esos 800 PAM tratados, y es positivo, es algo efectivamente bueno, porque no hay que olvidar que de los 8.000 que se reporta el día de hoy, 1.000 son de alto riesgo. Sin embargo, Oscar, es importante resaltar que todavía se aprecia, y sobre todo esto sale de un informe que fue publicado a fines del año pasado, editado por la Contraloría de la República, que analizaba el manejo de la gobernanza en materia de gestión de PAM, de pasivos ambientales mineros. Y se constata que solamente 21% de los proyectos en ejecución contemplan la participación ciudadana. ¿Te das cuenta? O sea, en la cual intervienen los actores locales, las comunidades, que hay un diálogo, una transparencia. Y esto preocupa porque de alguna forma el hecho de que no haya suficiente mecanismos de intercambio entre lo que hace o propone AMSAC y lo que la comunidad o los que están directamente implicados aspiran, desean o buscan, suele o puede, o ha sido ya el caso, generar conflictos o insatisfacciones. Claro. Ese sería un primer balance. Claro. Ahora, hemos tenido oportunidad de conversar en otras ocasiones. Tú me comentabas que, digamos, hay un vínculo directo pero poco explorado entre gestión de los PAM, de los que estás hablando, y la economía circular, que es de toda moda y que no es una moda pasajera, sino que se queda con nosotros, el tema de reutilizar, etcétera, para cuidar el medio ambiente. ¿Puedes darnos, digamos, precisiones sobre esta relación de los PAM con la economía circular? Sí, sí, por supuesto, Oscar. Bueno, primero recordar, ¿no? ¿De qué hablamos? Hablamos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, y efectivamente el ODS número 12 es aquel que promueve una producción y un consumo responsables, sustentables. O sea, a final de cuentas estamos hablando de ¿qué? De economía circular, de una política de economía circular. Y entonces, esta economía circular puede perfectamente encontrar eco y aplicarse en esta gestión de pasivos ambientales mineros. ¿De qué forma? Simplemente porque estos pasivos, que en buena cuenta son efluentes, residuos, instalaciones abandonadas y repertoriadas antes del 2004, muchos de ellos pueden tener un potencial de material, de sustancias, que pueden efectivamente ser reutilizadas, revalorizadas, encontrarles una utilidad económica, y esto va efectivamente de la mano con el principio de economía circular, pero esto no lo vemos. Y no lo vemos simplemente no porque no haya la reglamentación. Hay que recordar que el reglamento de gestión de pasivos ambientales, el Decreto Supremo 059/2005, tiene perfectamente un artículo 12 que promueve la remediación voluntaria. ¿Por qué asocio economía circular y remediación voluntaria? Porque efectivamente puede haber concesionarios mineros, incluso terceras partes, actores privados, que encuentren una utilidad, un objetivo de revalorización de un PAM. Claro. ¿Me dejo entender? Claro. Y pueden precisamente entrar como remediadores voluntarios. La ley está, los mecanismos existen, pero esto no se promueve suficientemente. Sí, es cierto. Y es ahí donde parece de alguna forma paradójico que el Estado peruano tenga que necesariamente ser él el que va a afrontar el costo económico de la remediación que representa. Te recuerdo que cuando empezamos juntos a trabajar y ver de fondo estos temas en Viceversa,
hablamos de 500 millones de dólares. ¿Te das cuenta cuando podríamos perfectamente encontrar otros mecanismos? Y déjame decirte brevemente, no olvidemos además que en el 2018 la ley que trata sobre obras por impuestos incluyó la posibilidad de aplicar este sistema para la gestión de pasivos ambientales, no solamente mineros, sino también del sector hidrocarburos. Así que ahí hay el nexo claro, creo yo, entre economía circular, que es más que una moda, que es una realidad y es una necesidad. Tenemos que pasar de esta economía lineal a una economía circular en todos los sectores. Exacto. Así que es un terreno por explorar y en los cuales podemos perfectamente acompañar, asistir a concesionarios, a titulares mineros, porque aquí una remediación voluntaria supone un diálogo y una negociación con la autoridad. Patricia, agradeciéndote mucho este contacto desde París, no quisiera terminar de conversar contigo sin hacerte una pregunta muy puntual que tiene que ver con esto que estamos tocando mucho en el programa, por ejemplo, con José González en Nueva York, que es la transición energética, que todo indica que después del COVID y después de la guerra con Ucrania, hay una aceleración en el proceso de transición energética, hay, mayores expectativas, mayor entusiasmo desde Estados Unidos y en general en el mundo y en Europa también. La preocupación es, y le pregunto a la ambientalista, ¿esto podría poner en riesgo los estándares ambientales? No, yo no, de ninguna manera no lo pienso así, porque transición energética en realidad, y efectivamente tienes toda la razón, en Europa estamos impactados de lleno con esta necesidad, lamentablemente confrontados por una dependencia que tenemos incontestablemente del lado ruso. Primero, transición energética no puede hacerse sin un plan y una política ambiental sólida y clara. O sea, van de la mano, no podrían estar separados. Aparte de ello, me gustaría también remarcar el hecho que transición energética es una parte de lo que es una transición ecológica en realidad. Es eso de lo que hablamos. Y yo no veo de ninguna manera que pueda una cosa afectar a la otra o disociarse de la otra, en la medida que transición energética no es solamente sustituir los combustibles o la energía producida por fuentes fósiles. Es mucho más, ciertamente. Es mucho más, es la construcción con normas de eficiencia energética, la movilidad urbana durable, son muchos otros aspectos. Entonces, yo sinceramente no veo que, si estamos hablando de políticas serias, efectivamente, claro, creo que van totalmente de la mano y que no hay razón o no debería haber razón para que haya un conflicto. De acuerdo. O que se disocien. Patricia, muchas gracias por ese contacto desde París. Hasta cualquier momento. Hasta pronto, Oscar. Gracias. Gracias. Y después de este diálogo con la abogada ambientalista Patricia Kubas-Ischler desde París, nos vamos a la segunda y última pausa del programa. No sin antes darle pase a nuestro segmento Volver al Futuro, que siempre nos da datos de interés. En este caso nos va a hablar de la carne sintética. Vamos a consumir carne sintética más pronto de lo que usted cree. Vamos con eso, la pausa, y retornamos con lo último del programa. Bien, en esta edición 31 de julio del año 2022 estamos con ustedes entrando al último bloque del programa. No quiero dejar de recordarles que todos los lunes en la tarde ustedes pueden sintonizar a través de YouTube o Spotify el podcast Cara y Sello. Este es un podcast de análisis político-económico que realizamos semanalmente con José González desde Nueva York, Juan Carlos Ruiz aquí en Lima y quien les habla, Oscar Díaz. Ustedes quieren saber qué está pasando en la cosa política, qué ha pasado y qué puede pasar. En 15 minutos
pueden hacerse una idea acompañándonos en el podcast de Caricello. Dicho esto, vamos a presentar de inmediato una entrevista que nos va a permitir conectarnos con Pedro Covarrubias hasta Cajamarca. ¿Me escucha Pedro Covarrubias? Señor Covarrubias, ¿cómo es usted? Muy buenas tardes. Ok, bueno, me escucha y enseguida me ve. Ya nos vemos. Pedro, la idea era conversar ahora sobre seguridad y salud ocupacional, que son temas que tú conoces perfectamente. La primera pregunta es, ¿el aumento de enfermedades ocupacionales que se ha dado de manera importante últimamente, en tu opinión, debería impulsar, digamos, promover que las empresas de todo tipo, en particular las mineras, petroleras, energéticas, actualicen sus sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional? De todas maneras, Oscar, creo que es importante que esto se implemente en todo el sistema. Primero porque es para garantizar específicamente la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Más bien es tener una buena calidad de trabajo, una buena calidad de vida, para que no se accidenten los trabajadores y no tengamos ninguna clase de problema. Pero eso tiene que ir tomado de la mano con una buena capacitación, una buena sinergia, tanto de la supervisión, tanto del área de seguridad, de medio ambiente, que tienen que trabajar en equipo. Eso es lo que debería hacerse para poder minimizarlo. Ahora, específicamente hablando de los famosos comités de seguridad y salud ocupacional, ¿qué tan importante es que las empresas los conformen? ¿En qué los beneficia en realidad? Bueno, esto está por Decreto Supremo 023 del año 2017, en los artículos 60 y 61, donde en la minería se habla de que hay que formar un comité de seguridad para que nos ayuden a los gerentes, al área de seguridad, a minimizar de alguna forma los riesgos. Esto es importante porque hay dos partes que tenemos que ver. La minería, mayor de 20, de 30, 40, 50 trabajadores, hasta 1.000, 2.000, 5.000, lo que sean, y está también la minería que llega a los 20 trabajadores. Ahí se forma un comité que es paritario, tanta parte que eso te lo dice en el 61, donde específicamente se habla de que los trabajadores, la directiva, junto con la empresa, deben ser iguales. Y ello es también por lo mismo, para garantizar la seguridad de los trabajadores, tanto en tiempo y forma, dentro del trabajo, en los 20, 21 días que están, tienen que estar asegurados. Siempre insistiendo en una buena capacitación, en un liderazgo de parte de la gerencia de campo, de parte de la supervisión y una buena comunicación entre todos para lograr objetivos claros, que es el cero accidente. Pedro, tú has sido gerente de seguridad y salud ocupacional de empresas mineras de nivel mundial como Goldfields, China Minmetals con el proyecto Galeno, etcétera. Pero antes has tenido experiencia en aeropuertos. Digamos, en estos dos mundos, ¿hay similitudes en el manejo de seguridad y salud ocupacional? Sí hay similitudes, pero son dos campos diferentes. Voy a partir por el aeropuerto. Los aeropuertos normalmente, las construcciones son en operaciones. Quiero decir que tenemos aviones bajando, aviones subiendo, y los mayores riesgos son cuando tú estás haciendo las pistas de aterrizaje. Cuando tú haces las pistas de aterrizaje es más, la palabra exacta, riesgoso para las naves, tanto entrante como saliente, si llegara a quedar algo, si tú tienes que cruzar la pista. Claro. La pista no se cruza, la pista se pide autorización y por eso hay un schedule de trabajo o un programa de trabajo donde se hace la reunión, donde se va a hacer esta y tales cosas, donde vamos a tener que cruzar la pista y para eso tienes que tener las autorizaciones correspondientes de torre, de quien sea en ese momento, para poder hacerlo. En la minería también es importante. La única diferencia que los riesgos no son tan altos como en un aeropuerto. Acá, en la minería, tú tienes más mapeado, tienes que tener la gente en los lugares haciendo y cumpliendo con las normas de seguridad que
nos da la ley, el Ministerio de Energía y Minas, que hay que cumplirla. El ATS, digamos, el AST y todas las cosas que tengamos que hacer para cumplir. Y eso tiene que hacerse con reuniones multidisciplinarias, quiero decir, trabajadores, supervisión, donde siempre tiene que estar participando seguridad, medio ambiente. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque son entes que te van a ayudar en la operación o en el proyecto o en la construcción para minimizar cualquier riesgo que podamos tener en el momento. Entonces, esas son las dos diferencias de lo que es el aeropuerto y lo que es la mina. De acuerdo. Bien, Pedro, muchas gracias por ese contacto con nosotros. Que sigas pasando unas buenas fiestas patrias. Igualmente, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Bien, y con esto nos vamos de inmediato a la entrevista del cierre. La entrevista del cierre, como todos los programas, llega gracias a Lavalier. Bien, en la entrevista del cierre tenemos a otro experto de Viceversa Consulting, es el Senior Partner de Viceversa Consulting, Nelson Soto. Bienvenido, que lo tenemos por primera vez en el programa. Gracias. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Nelson, vamos a hablar de cambios normativos ambientales y además un sector que tú conoces perfectamente por años. Mucha gente que nos está viendo, estoy seguro que te identifica muy bien por tu trabajo en el sector, sobre todo hidrocarburos en el Perú. Se habla mucho de la legislación ambiental en minería, pero ¿qué tan avanzada está la normativa ambiental en el sector hidrocarburos? Bueno, efectivamente el sector hidrocarburos ha tenido una dinámica muy interesante en los cambios del marco normativo. A partir del año 2014, el decreto 039, que es el que regula la actividad, ha ido sufriendo constantemente mejoras, buscando siempre optimizar y darle mayor eficiencia a la actividad de hidrocarburos, siempre buscando que esto sea con precaución, con cuidado del medio ambiente, buscando mitigar, compensar, ¿no es verdad?, y asegurando que las actividades de inversión sean lo más responsables posible, ¿no es verdad? Y es interesante además porque en este cambio ha sufrido modificaciones en el 2016, el 2018, el 2021, ha aparecido un tema que es muy interesante, que es que se han integrado los cambios técnicos y operativos que vienen de las buenas prácticas que el sector, las empresas han promocionado. Es decir, las empresas han demostrado que pueden desarrollar actividades exploratorias, de producción, de remediación, de información en el caso de emergencia, ¿no es verdad? Y esas buenas prácticas que son usuales en la actividad, hoy se están trasladando a este marco normativo, dando entonces una muestra de que se puede integrar la buena práctica, el conocimiento, con la regulación y el control. Ahora, ¿cómo está afectando, qué tanto está afectando al sector petrolero, carburífero en particular, las demoras en los procesos de evaluación que estamos escuchando mucho, está pasando en el SENACE, que es, ¿no es cierto?, justamente el que aprueba los instrumentos ambientales, pero también a la par, Nelson, se han debilitado entidades tan importantes como la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, el CERFOR y CERNAMP. ¿Cómo afecta eso? ¿Qué tanto afecta al sector? Claro, es una preocupación muy fuerte. Nosotros desde Viceversa, cuando nos reunimos con las empresas, vemos esta preocupación tan fuerte que tienen de las demoras que se están produciendo en los procesos de aprobación de los instrumentos de gestión ambiental. A modo de ejemplo, los informes técnicos sustentatorios, los ITS, que fueron creados en el 2014 para incentivar o dinamizar las actividades, los cambios que hacían. Hasta los ITS se están demorando ahora, cuando era algo que... Algo que se sacó con el concepto de que este cambio que vas a producir en tu proceso, en tu actividad, no genera un daño significativo al medio ambiente, por lo tanto, en 30 días los vamos a aprobar. Exacto. Bueno, no se está produciendo eso por los dos temas que tú tocaste. Uno, porque el SENACE no está con la capacidad operativa para hacerlo, pero también la capacidad técnica de estas otras entidades vinculantes que tienen que tomar opinión, que tienen que participar. Se les requiere su opinión. Requiere su opinión y tienen que participar en el proceso de aprobación. No están teniendo
la expertise, el conocimiento técnico, no tienen la gente con la experiencia adecuada para estos procesos que a veces son bastante más simples de lo que uno piensa, pero por supuesto, si no tiene la competencia técnica, se provocan demoras y hay temores a veces en la aprobación. Entonces, algo que debía estar en 30, 35 días, se demora mucho más. Claro, porque además del debilitamiento que estamos hablando de lo que son los cuadros técnicos, está la incertidumbre política, porque como la ANA, por ejemplo, o sea, están cambiando los funcionarios, están cambiando los ministros a cada rato, entonces cambian los funcionarios y nadie quiere firmar nada. Ahora, ¿cuál ha sido el efecto concreto? Si pudieses graficarlo para los televidentes de Tierra Adentro, ¿en contratos han aumentado, se han frenado? Bueno, los números son muy duros. Lamentablemente creo que todos conocemos la problemática que ha tenido el sector de hidrocarburos, el desaceleramiento tan fuerte que hay, que no permite hoy mirar con mucha motivación lo que pueda pasar hacia adelante. Un ejemplo claro es, para poder dinamizar el sector, lo primero que nosotros tenemos que hacer, lo primero que tiene que hacer el país es tener una mayor cantidad de actividades exploratorias. Si nosotros no tenemos exploración, no vamos a poder tener proyectos en el futuro. Claro. ¿Verdad? Y resulta que los números de exploración son bien significativos. En el año 2014 se tenían 68 contratos vigentes en el sector de hidrocarburos. El 14. El 2014. De los cuales, de esos 68, 44 eran de exploración y 24 eran de producción. ¿Y cuál es la foto de A mayo, hace un par de meses del 2022, tenemos apenas 31 proyectos, de los cuales solo 6 son de exploración. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Es terrible, mucho menos. es una caída dramática. Mira, en momentos en que el mundo necesita petróleo. Necesita petróleo, gas, necesita alguno de los... Gas. Una cosa que muestra más claramente es que si tú miras la foto también hacia atrás, mira, a fines del año 2021, en diciembre, se hizo la última actividad de exploración sísmica en el país, que fue en el lote 58, en la zona cercana a Camisea, que se hizo una sísmica muy chiquitita, 190 kilómetros, una sísmica 2D, para verificar algunos de los antecedentes de las estructuras que ya se tenían de la anterior sísmica. Antes de esa sísmica hay que bajarse hasta el año 2017, wow, donde se hizo un pozo exploratorio, Pluspetrol hizo en el lote 108, en Selva Central, un pozo exploratorio para corroborar los trabajos de sísmica que había hecho, que tuvo resultados negativos, pero que fue en el año 2018. Entonces, la verdad que la afectación a la actividad es muy fuerte porque, por un lado, los tiempos en los cuales un proyecto puede ver la luz son extremadamente largos, claro, y eso hace que muchas veces las evaluaciones técnico-económicas de los proyectos no cierran y entonces las empresas decían irse a otro lado a invertir. Y además, esto de hecho, supongo que afecta directamente el cierre de brechas en la zona, por ejemplo, amazónica, donde hay mucho potencial petrolero, por ejemplo, o gasífero. Absolutamente, y eso es un... Y eso afecta a los más pobres. Ya no estamos hablando del bolsillo de las grandes transnacionales, que es lo que nos preocupa en este programa, sino estamos hablando de la gente más humilde. Claro, ese es un punto negro en los compromisos que el gobierno tiene, ¿no? ¿Verdad? Este cierre de brechas que tú mencionas del cordón petrolero del Oriente, digamos, que tiene 40, 50 años de actividad, y nace en el 2017 por una presión social donde la gente quería buscar mejoras en su calidad de vida. Y fue a tal nivel que se trabajó en conjunto con el gobierno, se decretó buscar este análisis de brechas, donde participaron expertos, donde participaron las empresas inclusive, buscando acercar mejoras en calidad de vida, en salud, en educación, en infraestructura, en desarrollo de proyectos productivos, en alimentación, digamos. Y lamentablemente han pasado casi 3 años. El 2018 se aprobó el plan de cierre de brecha, pero hasta hoy no se lleva adelante nada. Y entonces esto tiene una repercusión en lo que tú dijiste. La gente se siente estafada, mentida, olvidada. Y eso explica por qué estas paralizaciones, interrupciones que hemos mostrado en el programa, como tú sabes bien, Nelson, no es por culpa de las empresas, sino por la ausencia del Estado. Totalmente, porque utilizan a la empresa como un vínculo para hacer que el Estado llegue a su... Los escuche. Por eso bloquean el oleoducto, por eso hay la estación 1, la estación 5. El lote 192 lleva 25 meses sin poder ser operado. Increíble. Hay temas de operatividad, hay temas de mantenimiento que se ven afectados. Entonces, realmente reducir esta problemática social que afecta el desarrollo de la actividad, no solo la petrolera, porque lo comentado tu especialista en temas mineros, tiene la misma línea, tiene la misma dinámica en términos de los resultados negativos para la actividad. Te agradezco mucho, Nelson, tu presencia hoy en el programa como Senior Partner de Viceversa Consulte, experto en temas, además, ambientales ligados al sector hidrocarburos, que es tan importante. De hecho,
que vamos a tener para rato, para seguir conversando aquí. Espero tenerte nuevamente. Encantado. Quédate conmigo para despedir el programa, Perfecto. por favor. Les decimos a los amigos que esto fue todo por hoy en esta edición 31 de julio, edición de Fiestas Patrias también. Bueno, optimismo, a pesar de los problemas, hay que mirar las cosas con optimismo. Quiero compartir con ustedes lo que ya están viendo en pantalla, esta frase para cerrar el programa. Solo le falta tiempo al que no sabe aprovecharlo. Esto, ¿cómo no se lo pegan al primer ministro en su oficina? Bueno, hoy hemos tenido varios senior partners de Viceversa Consulting. Es apenas parte de los expertos que hace 22 años han escrito la historia de esta empresa consultora, gracias a lo cual este programa existe. Viceversa Consulting tiene 22 años, Tierra Adentro tiene 5 meses, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana en este su canal ATV+, en este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice hasta la próxima semana, si Dios quiere.